bendiga. El estudio de la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano, pero para poder llevar a cabo dicha tarea de una forma correcta, se hace necesario el uso de instrumentos y herramientas que permitan profundizar en el estudio y en la interpretación de tan grande texto. Para llegar a profundidades cada vez mayores se requiere usar los debidos instrumentos y aprender a utilizarlos. Estos instrumentos ayudan a comprender el contexto histórico del texto bíblico y a tener claridad en el sentido que se le quiso dar por parte del autor. Traducciones y versiones de la Biblia. Si bien es cierto que la palabra de Dios es una sola, gracias a los años la Biblia ha sido traducida en muchas otras lenguas y estas versiones nos pueden ayudar a comprender mejor la palabra de Dios, siendo las mejores las que tienen más exactitud y parecido a los textos originales. Estos textos pueden cambiar conforme a la comprensión del lector y el léxico de la persona que lo vaya a estar leyendo, y para entender de mejor manera lo que Dios quiso y quiere decir, es mucho mejor leer varias versiones y traducciones y así sacar una conclusión más certera. Las primeras traducciones fueron hechas en arameo, hebreo y griego, y las más importantes pueden ser la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego escrita en el año 3 a.C. El Codex Argenteus también es una de las más importantes y es la traducción de los 4 evangelios del idioma griego al idioma gótico, escrita en el año 6 a.C. Y modernamente se habla mucho de la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Algunas de las primeras traducciones del Torah judío se pueden datar desde el primer exilio que tuvo el pueblo en Babilonia, y esto se hacía por medio de los Tarhums. Tarhums eran interpretaciones del hebreo al arameo para la gente que no entendiese estos idiomas, y tuvo su fin en la Edad Media. Por último, debemos ser conscientes de que nuestras Biblias son el resultado y el producto de miles de escribas, traductores y muchas otras personas analizando cada palabra que Dios quiso decir, para hoy en día nosotros poder tener tantas versiones de una sola palabra. La equivalencia formal trata de rescatar las palabras del lenguaje original del texto bíblico. Por ejemplo, encontramos palabras de peso como sustantivos, como verbos, adjetivos, así también de pequeñas partículas que se encuentran en la Biblia, como las preposiciones, conjuntos y artículos. En la equivalencia formal se usa para traducir un texto original, llámese formas o de pronto usando modismos. Por eso la equivalencia formal da cada palabra cuenta. Cada vez que se haga una equivalencia será solo en caso de suma necesidad. Tenemos un ejemplo en la equivalencia formal. Dice que la equivalencia formal usa un determinado modismo o expresión que podrían llegar a quedar sin sentido para el lector de la traducción. Por eso en esta parte nosotros debemos analizar algo, y cuando se habla de la equivalencia formal es la parte donde tenemos que tener en cuenta que se usa para traer el lenguaje más original de la Biblia hacia otra traducción. De esta parte, este es mi aporte sobre la equivalencia formal. Dios les bendiga, hermanos. A mí me correspondió la equivalencia dinámica. El concepto de equivalencia dinámica aplicado en traducción bíblica fue desarrollado especialmente por el lingüista Naida. Evita adherencia estricta al texto original a favor de una rendición más natural en el idioma blanco. A veces que se usa cuando la legibilidad de la traducción es más importante que la preservación de las palabras originales. Equivalencia dinámica. En ella el traductor intenta traducir palabras, modismos, construcciones gramaticales y hasta formas literarias del idioma fuente, con los equivalentes propios y naturales del idioma receptor. Busca un equilibrio entre la comprensión del texto original y su correlato en la traducción
teniendo siempre en cuenta los parámetros culturales del lector, es decir, apuesta por un método de traducción que no se basa en la traducción de palabra por palabra, sino más bien de reproducir la intención del textualismo. La equivalencia dinámica, también muy llamada o conocida como dinámica funcional, intenta comunicar la idea expresada en el texto base, es decir, si es necesario a costo de la literalidad, orden original de las palabras, la voz gramatical del texto base. Es recomendable para un buen estudio hermenéutico utilizar una traducción formal para trabajar con un texto más cercano al sabor original y una traducción dinámica para captar de manera fácil e inmediata el mensaje. Podemos sugerir en equivalencias formales y también podemos sugerir en equivalencias dinámicas. Las formales, la Reina Valera 1960 y 1995 y la Nueva Versión Internacional. Y en la dinámica podemos ver la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, y también podemos mirar también la Nueva Biblia Española. Que el Señor Jesús les bendiga. Ahora les voy a hablar acerca de la traducción libre. Son las que comúnmente se conocen como paráfrasis, las cuales no son muy recomendables ya que no siguen fielmente la forma de expresión del texto original, por lo cual se recomienda para un buen estudio hermenéutico las anteriores equivalencias, la formal y la dinámica. También nos podemos apoyar en las Biblias de estudio, ya que estas ayudan al lector a conocer ciertos aspectos referentes a los libros de la Biblia, pues tienen traducciones a cada uno de ellos. Además, traen notas referentes a ciertos pasajes que permiten conocer detalles concernientes a ellos. Tienen gráficos, tienen mapas, tienen tablas y otras ayudas que permiten una ubicación en el aspecto histórico, en el aspecto geográfico y de algunos aspectos útiles en el estudio de algunos temas bíblicos. Dios les bendiga, hermanos. Yo voy a exponer sobre la concordancia. La concordancia es un índice alfabético de las palabras utilizadas en la Biblia y las principales referencias de dónde está ubicada la palabra o dónde aparece. Una concordancia es útil para localizar los pasajes bíblicos. A veces nosotros recordamos, digamos, ciertos temas o ciertos versos de la Biblia, pero no sabemos cómo ubicarlos. La concordancia nos dice, por medio de alguna sola palabra que hayamos recordado de ese texto, nos puede llevar a ubicarlo más fácilmente. Ejemplo, muchos sabemos, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Y nada me faltará. Pero a veces solo nos acordamos mi pastor y nada me faltará, o ciertas partes del texto. La concordancia vamos a buscar pastor y nos va a arrojar todos los versículos de la Biblia que aparecen con esa palabra, y así podemos nosotros encontrar lo que realmente estamos buscando, hermanos. Esto es una concordancia. Prácticamente es casi en todas las Biblias al final siempre va a aparecer una concordancia pequeña, pero si nosotros queremos un estudio más amplio debemos comprar como tal solo la concordancia, porque viene con todas las palabras que están en la Biblia. Incluso hay concordancias dependiendo de la versión de la Biblia y del idioma también. Entonces la concordancia representa es hacer como una búsqueda a esos textos que nosotros todavía no sabemos realmente dónde ubicarlos en la palabra de Dios. Es necesario tomar en cuenta que las concordancias son aplicadas específicamente a una traducción o versión de la Biblia. A esto me refería porque depende, por lo menos la Reina Valera pues tiene sus concordancias debido a las palabras que utilizan, pero si vamos a hablar de la traducción actual, no utilizan, digamos, como el mismo lenguaje, entonces nos tocaría ir a buscar una concordancia según su idioma y según la traducción. Esto es sobre la concordancia, hermanos. Y pues realmente la concordancia es una ayuda muy grande para nosotros que leemos la Biblia, ¿cierto, hermanos? Porque con la concordancia podemos ubicar muy fácilmente los textos. Por ejemplo, aquel día el hermano nos hacía que buscáramos en qué versículos
habían representado lo que era borracha, borracho, y solo es buscar en la concordancia y ahí nos aparecen de una vez los textos bíblicos que tienen esas palabras y nos lleva directamente a los libros que están en la Biblia. Esto es la concordancia, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dentro de las herramientas para hacer una correcta hermenéutica encontramos los diccionarios bíblicos, los cuales son para que indaguemos el correcto origen de las palabras. ¿Sabía usted que hay palabras que se les ha dado una mala interpretación ignorando el idioma original en el que fueron escritos? También los diccionarios bíblicos son usados para el significado en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto teológico. ¿Para qué? Para hacer una correcta interpretación bíblica de qué es lo que quiere decir el texto. Otro de los usos es que averiguamos en qué idioma fue escrito, si en hebreo o en griego o en arameo o en cualquiera de los que originalmente fue escrita la palabra del Señor. Y para las costumbres, amén, para las costumbres del contexto donde se escribió y donde se dijo. Para esto son muy funcionales dentro de las herramientas para hacer una correcta hermenéutica los diccionarios bíblicos. Dios les bendiga. Continuando con los instrumentos auxiliares para el estudio bíblico, encontramos los atlas bíblicos. En estos observamos una colección de mapas en donde podemos identificar situaciones, personajes, etapas, rutas y demás información relevante para un mejor entendimiento de la Biblia. Además, estos atlas tienen la información complementaria como topografía, geografía, hidrografía, acontecimientos importantes, toda esta información útil para entender el contexto tanto cultural como histórico que se desarrollaba en el momento en que se escribieron los distintos libros. Otro de los auxiliares para los estudios bíblicos son los comentarios. ¿Qué son los comentarios? Los comentarios son ayudas que ayudan a la explicación del contexto de dicho versículo, dicho pasaje de la Biblia. Si uno entra a estudiar la Biblia, los comentarios de X o Y teólogo, persona, son cosas que nos ayudan a entrar en a ver una mejor percepción de lo que se está viendo en el momento, en lo que se está diciendo en el versículo, ya sea en la historia, en el escenario o en el tema del evangelio. Básicamente los comentarios son informaciones de ayuda para poder tener una mejor explicación de lo que quiere decir el versículo, a lo que se quiere llegar y de dónde se está originando, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y concluimos que las herramientas son muy necesarias, todas las que hemos estado diciendo desde el principio, para el crecimiento personal y espiritual, para darle una buena y adecuada interpretación a la palabra de Dios, ya que a veces cometemos los errores y damos una mala interpretación de algún texto. Y lo peor es que enseñamos de esa misma forma como nosotros pues estamos percibiendo las cosas, sabiendo que el contexto es totalmente diferente, la interpretación es diferente y pues a las personas o al pueblo que se está dirigiendo la palabra es al pueblo de Israel y a veces lo asemejamos para nosotros. Entonces cada una de estas herramientas son muy útiles para una excelente hermenéutica. Y bueno, qué bonito que nosotros, así como estamos aprendiendo,
que tomáramos todas estas herramientas y las aplicáramos a la hora, pues, no de predicar, sino también de leer la palabra de Dios para poder así darle una buena y adecuada interpretación.